Listo, ya les confirmo que ya empezó a grabar este encuentro. Mucho gusto. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Natalia Galvis. Yo soy docente. Me encuentro ubicada en el CEAT. Espérenme para que me escuchen mejor. Me encuentro ubicada en el CEAT José Diego Gómez, en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Soy docente del curso Psicopatología y Contextos y actualmente también soy líder de Semillero Altea. Para los que ahorita me cuentan, igual ahorita les voy a pasar listado de asistencia para que se registren como los estudiantes que son de curso Psicopatología y Contextos versus los estudiantes que son parte del Semillero Altea. Altea, para los estudiantes de psicopatología y contextos, es un semillero que tiene como principal eje central la psicología clínica. Y digamos que si observamos este curso, del cual yo soy docente de psicopatología y contextos, es uno de los cursos que son bases para esta área. Entonces, por eso decidí hoy programar este encuentro con el fin de que podamos tener un espacio interactivo en el cual podamos resolver dudas, en el cual podamos hablar un poco desde el concepto psicopatología y principalmente cómo se explica la psicopatología desde el modelo biopsicosocial, que aparte es uno de los modelos principales desde donde se para nuestra universidad. Listo, les cuento de mí, soy Natalia Galvis, soy psicóloga, especialista en psicología clínica. Actualmente estoy cursando mi maestría también en psicología clínica y autoeficacia personal. Llevo ya como 4 o 5 años vinculada a la UNAD y realmente toda mi experiencia laboral siempre ha sido en el área de psicología clínica y de la salud. Actualmente ya llevo 3 años con atención particular. Es algo pues que disfruto mucho, que obviamente eso implica también el estarse preparando continuamente para poder dar herramientas y habilidades, recursos que sean adaptados y efectivos para las personas. En este primer encuentro CIPAS, porque la idea es que voy a organizar 3 dentro de noviembre y diciembre, vamos a hablar de temas centrales de psicología clínica y de psicopatología y contextos principalmente. El de hoy va a ser enfocado a modelo biopsicosocial y trastornos del estado de ánimo principalmente. En la invitación les puse depresión, pero la idea es que vamos a intentar alcanzar a abordar más. ¿Listo? Continúo. Les voy a pedir porfa que cualquier dificultad que tengamos o cualquier aporte, duda que me quieran dar, por favor, me la pueden encender sus micrófonos. Yo no tengo dificultad con esto, con el fin de que me den sus opiniones o si tienen alguna duda, me la compartan. ¿Listo? Porque de pronto voy a tener dificultades con, con el poder estar observando el chat. Entonces, si quieren encender el micrófono, voy a mirar que si puedan. Hasta el momento sí creo que todos pueden encender el micrófono, entonces si quieren compartir algo, no lo duden. ¿Listo? La idea cuál es para estudiantes de semillero, pues que realmente empecemos a ver qué intereses investigativos tenemos y alguno de esto es lo que les voy a hablar hoy les interesa para que empecemos a tener propuestas. Y obviamente para estudiantes de psicopatología y contextos se van a dar cuenta que esto les va a servir muchísimo para el desarrollo académico de este curso. Entonces, ¿qué es lo que principalmente tengo organizado de programación? Que pues de acuerdo a las dudas vamos a ir viendo hasta qué punto llegamos. Uno, que voy a aclararles conceptos como qué es una conducta psicopatológica. Segundo, cuál es la clasificación diagnóstica según DSM-5. Tercero, etiología. Cuarto, voy a empezarles a hablar de las causas. Etiología significan causas de algunos trastornos según el DSM-5, como los tienen estandarizados en el DSM-5. Me voy a centrar principalmente en estos dos primeros, que son trastornos de ansiedad
y obsesivos compulsivos y trastornos depresivos y bipolares, que son principalmente como una categoría grande de trastornos del estado de ánimo. ¿Con qué fin? Porque realmente son a nivel mundial los más frecuentes, los que tienen ahorita una tasa de incidencia muy alta y de prevalencia. Y porque realmente a través de ellos podemos empezar a entender cómo funciona el modelo biopsicosocial y desde allí también entender cómo se puede explicar la etiología y el mantenimiento de una conducta problema. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos, pónganse incómodos, ¿verdad? Soy súper abierta que si tienen dudas, preguntas, hacer comentarios o aportes a lo que yo voy explicando, no lo duden. Listo, primero que todos, primero que se vea todo, listo. ¿Qué es la conducta psicopatológica? Digamos que es súper importante que tengan en cuenta que desde psicología clínica, digamos que ahorita no es solo el eje temático la psicopatología, pero parte de la psicología clínica siempre se ha dedicado a estudiar la conducta psicopatológica. Y la conducta psicopatológica realmente lo que plantea y lo que principalmente habla es de alteraciones objetivas del comportamiento, ¿sí? Cuando hablamos de conducta, ¿sí? Nosotros no solo hablamos de la acción como tal, sino cuando hablamos de alteraciones de comportamiento las podemos identificar como en tres, que son las reacciones fisiológicas, las reacciones o las respuestas cognitivas y las respuestas motoras. ¿Listo? Las respuestas fisiológicas hacen parte de toda esa cadena de sensaciones que nuestros consultantes nos pueden dar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, digo yo. Las reacciones o respuestas cognitivas son toda esa cadena de pensamientos que puede tener una persona y lo motor es ya la acción como tal. Cuando hablamos de conducta psicopatológica es importante que tengamos en cuenta que estos tres como componentes o estas tres respuestas pueden estar alteradas, pueden desmejorar la calidad de vida de la persona, puede generar un sufrimiento no momentáneo sino a largo plazo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a identificar estas alteraciones? A través de los síntomas o signos. Y es importante que tengamos en cuenta que los síntomas son esas verbalizaciones que nos dan nuestros consultantes. Es eso que dicen, no, doctora, ando con mucho dolor de cabeza, me siento muy cansado todo el tiempo, siento que ya nada me motiva, que estoy aburrido. Es como esa experiencia subjetiva que nos da nuestro consultante. Y están los signos que son los que realmente podemos tener una visión clara y los podemos percibir nosotros desde nuestro rol. Ejemplo, nosotros podemos ver sudoración excesiva en consulta. Nosotros podemos observar que realmente nuestro consultante presenta inquietud motora, no se queda quieto durante la consulta. Que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de conducta psicopatológica estamos envueltos en contexto, ¿sí? Y eso quiere decir que son conductas, signos o síntomas que tienen una interacción con el contexto, que afectan el contexto y que el contexto los afecta también a ellos, ¿listo? Estos signos y síntomas dificultan la adaptación en este contexto y eso es una de las características de una conducta psicopatológica y es que realmente sabotea un montón el poder adaptarnos a nuestras diferentes áreas de ajuste. ¿Qué son áreas de ajuste? Nuestra área social, familiar, personal, laboral, ocupacional, educativa, sexual, ¿sí? No sé si me queden por fuera la espiritual. Pero entonces uno empieza a ver que una conducta psicopatológica cuando están una serie de características, una serie de alteraciones que están afectando el funcionamiento general mío o de mi consultante en su vida, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Que estos signos y síntomas pueden generar presencia de dolor, ¿sí? De sufrimiento marcado. Y por eso, digamos que son las dos características principales de cuando nosotros trabajamos frente a conceptos como trastornos. Uno, que alteran significativamente el funcionamiento de las áreas de ajuste del ser humano. Y dos, que generan un sufrimiento o malestar significativo.
en la persona. Según el último manual, que es el que más nos regimos nosotros desde nuestro rol como psicólogos, que es el DCM-5, se empezaron del DCM-4 al 5, hicieron varios cambios frente a cómo se hizo la clasificación diagnóstica, ¿sí? Y acá se los estoy mostrando un poco. Se dividió ahora en trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos aparte. Antes del trastorno obsesivo compulsivo hacía parte de los trastornos de ansiedad. Ahora los pusieron como una categoría diferente. Trastornos depresivos, trastornos bipolares, que antes estos hacían parte de trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos y esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos de alimentación, trastornos de control de impulsos, somáticos, disociativos, trastornos asociados a adicciones y trastornos sexuales. Así está actualmente el DCM-5 organizado, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que realmente nosotros desde nuestro rol como psicólogos, desde tanto el rol de investigación como nuestro rol práctico, debemos tener claro esto, ¿sí? Digamos que desde mi concepto, o sea, desde mi experiencia, yo no a todos mis consultantes los trato con términos de diagnóstico, pero sí es importante reconocerlos para tenerlos en cuenta en nuestro momento de evaluar, de intervenir, de investigar, porque esto es una base, ¿sí? Y es importante que la conozcamos. Sigo con el siguiente punto que va a estar ya muy asociado a teología, pero desde el modelo biopsicosocial. Sí, realmente a mí en lo personal yo me baso principalmente en modelo biopsicosocial y enfoque cognitivo-conductual, es desde el cual yo me muevo en mi práctica diaria. Y realmente el modelo biopsicosocial realmente desde mi concepto incluye como todo lo que implica el ser humano, ¿sí? Y es que nosotros en nuestro vivir tenemos factores biológicos, psicológicos y sociales que están alterando o afectando nuestro, nuestra vida, ¿sí? Y están como en un circulito que realmente es como un bucle que siempre está generando cambios en nosotros, ¿sí? Entonces, desde este modelo me encanta porque uno es de psicólogo, como psicólogo no solo se puede enfocar en los factores psicológicos, también tenemos que tener en cuenta que como seres humanos estamos en un contexto, que también podemos tener factores, causas biológicas que en nuestro tratamiento que planteamos a nuestro consultante tenemos que tener en cuenta. Y ahorita se les voy a explicar cómo. Y esto que habla un poquito de la teología, ¿sí? La teología es principalmente las causas que pueden generar que una persona presente un trastorno o una alteración. Eso sí es teología. ¿Por qué es tan importante conocer la teología? Porque cuando nosotros entendemos las bases, qué factores, qué hechos fueron interactuando para estructurar este trastorno, podemos generar un plan de intervención claro. Podemos explicarle a los consultantes, venga, es que esto le pasó por todas estas causas, ¿sí? Y todas estas causas explican por qué actualmente esto puede ser tan difícil para usted, ¿sí? Hay historia de vida personal, hay historia de vida familiar, hay causas biológicas, antecedentes biológicos, que si la persona no es consciente que tiene estas vulnerabilidades, pues va a ser muy difícil poder generar cambios en él. Después es tan importante la teología. Y desde el modelo biopsicosocial, que sabemos que los pilares, yo lo digo así, es como la evolución del modelo médico, que el modelo médico se basaba y explicaba todo desde la parte neurofisiológica del ser humano. El biopsicosocial dice, no, no solo se puede tener en cuenta eso, también tenemos que ver las características de personalidad de estas personas, también tenemos que ver los recursos personales de estas personas, también tenemos que ver cómo es la interacción de esta persona con su contexto, porque todo eso me puede generar conducta psicopatológica o también me puede generar factores protectores. Hay algo que nosotros llamamos factores predisponentes, que son las vulnerabilidades, y hay otro concepto que se llama el factor precipitante. Cuando nosotros hablamos de eso es muy desde este modelo o desde el cognitivo conductual. Cuando hablamos del predisponente son todos esos factores en la historia de vida o antecedentes que pueden generar que la persona genere una alteración mental.
Y el factor precipitante es el evento como tal que ya genera. Ejemplo, una cosa es que yo haya sufrido de abandono en mi infancia y eso me puede hacer vulnerable a generar un episodio depresivo en la adultez, por ejemplo, o en la adolescencia. Y otro precipitante es me echaron de mi trabajo ayer o hace 2 semanas y desde ahí vengo sintiéndome muy mal, ¿sí? Factor precipitante es un evento detonante. Listo. A partir de ahí les voy a hablar de los principales trastornos del estado de ánimo, lo que les digo, más centrar principalmente en trastornos de ánimo y espero mirar si alcanzamos esta personalidad para que empecemos a ver cuáles pueden ser esas posibles causas y lo que les digo, empezar a investigar más acerca de esto. Frente a, voy a hacer una pausa para mirar cómo va la grabación, mirar que por favor esté funcionando bien, sí, y ver quiénes se han ido conectando. Listo. Es importante, en un ratico les voy a estar compartiendo como tal el link de asistencia les voy a estar compartiendo el link de asistencia para que por favor se registren. Entonces, frente a trastorno excesivo compulsivo que es importante que empecemos a tener en cuenta. Este trastorno se caracteriza principalmente por dos síntomas, se pueden llamar. Uno son las obsesiones y el otro es las compulsiones. Cuando nosotros hablamos de obsesiones, hacemos referencia a pensamientos caracterizados por ser intrusivos, de difícil manejo, es decir, llegan a mi cabeza y como que yo siento que no puedo dejar de pensar en eso, puede que no tengan una base lógica y que yo incluso como consultante sea consciente como es que no es lógico, pero no puedo dejar de pensar en eso. Sí, son obsesivos porque generan un malestar emocional intenso, una ansiedad intensa, sí, y hay diferentes tipos de obsesiones. Entonces, a veces hay obsesiones con la limpieza, obsesiones de verificar, de estar revisando que las puertas queden bien cerradas, que quede bien ajustado todo. Las de limpieza, que todo tiene que estar perfectamente organizado y puesto. Están las obsesiones de tipo sexual, de componente religioso, ¿sí? Y las compulsiones, que es la segunda característica de este trastorno, son acciones repetitivas o rituales que la persona debe hacer para aliviar el malestar y las obsesiones. Entonces, empezar a limpiar, rezar, ponerse a verificar y cerrar las puertas y volver sin tener que contar hasta 5. Para esto les recomiendo una película que ustedes encuentran en Netflix que se llama Tok Tok. Explica súper bien que es un trastorno obsesivo compulsivo y los diferentes tipos que hay, para que la vean. Y digamos que las personas con este tipo de trastorno tienen un bajo funcionamiento en su vida, porque las compulsiones, como son tan repetitivas y tan constantes para aliviar el malestar, terminan generando que la persona no pueda trabajar, no pueda mantenerse en una interacción social, no pueda concentrarse para estudiar. Entonces es un trastorno que altera muchísimo el funcionamiento. Acá les voy a hablar de las posibles causas, lo que nos dice la evidencia que puede generar un trastorno obsesivo compulsivo. A nivel biológico, tener de base un temperamento ansioso. Todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos con un temperamento. Está el temperamento ansioso, el temperamento difícil, difícil, está el temperamento inhibido, sí, extrovertido. Y eso es biológico, eso viene con nosotros, es innato, ¿sí? Si la persona ya de base tiene un temperamento ansioso, y eso se sabe porque desde chiquito es una persona miedosa, que le cuesta socializar, que le cuesta desvincularse de sus papás, ¿sí?
es más probable que en la adultez o en su adolescencia genere un trastorno obsesivo compulsivo. Más probable, acá hablamos de probabilidad. A nivel biológico, que tenga antecedentes de trastornos de ansiedad en su familia. Y digamos que las investigaciones han mostrado que las personas con trastorno obsesivo compulsivo pueden tener de base una alteración en el lóbulo frontal del cerebro y en la secreción de serotonina. Los trastornos como asociados a ansiedad y depresión o al estado de ánimo en general tienen una gran incidencia en que hay una alteración en la secreción o en la recepción de serotonina, que es un neurotransmisor. A nivel de factores psicológicos que empezamos a observar, que hay factores psicológicos hace referencia como a todos esos repertorios ya de la persona, esos recursos con los que la persona tiene o aprendió durante el desarrollo de su vida. Cuando hablamos en trastorno obsesivo compulsivo, podemos ver que personas que tienen dentro de su repertorio estrategias de afrontamiento asociadas a evitación emocional, que como tal hace referencia la evitación emocional, porque obviamente sé que son conceptos con los que de pronto ustedes no están tan familiarizados y la idea también es que si tienen dudas me lo pregunten. Las estrategias de afrontamiento asociadas a evitación emocional es todo ese recurso de cómo yo afronto situaciones problema a través de evitar la emoción. Entonces, si siento un malestar emocional cuando estoy en una discusión con mi pareja, entonces la persona que tiene esta estrategia de afrontamiento es la que no expresa lo que siente, sino que se va y cambia de actividad y deja a la pareja hablando solo. O esa persona que se mantiene plana, tiesa y ignora y hace como si no estuviera pasando nada. Evito mi experiencia emocional. Es tan difícil sentir ese malestar que prefiero evitarlo. Sientes personas que tienen ese patrón de que al momento de tener situaciones de conflicto evitan, son más predisponentes a poder generar un trastorno. Para mí este es uno de los más importantes, la dificultad en tolerancia al malestar. Cuando tú haces la compulsión, lo que estás haciendo es disminuir el malestar emocional, físico. Entonces, personas que tienen dificultad para tolerar malestar, que les cuesta el sentir rabia, el que les cuesta sentir miedo, el que les cuesta sentir esas sensaciones físicas que a veces no son cómodas, pueden ser más predisponentes a generar un TOC. Y está también súper importante, que es el estilo cognitivo, o sea, el estilo de pensamiento asociado a un control. Si esas personas que tienden a ser muy controladoras, que tienden a tener paso 1, paso 2, paso 3, todo muy estructurado y si no se frustran, tienden o pueden pueden llegar a generar trastorno obsesivo compulsivo. A nivel de contexto, se ha evidenciado lo que dice las investigaciones es que hay un estilo educativo parental educativo, leí mal, un estilo educativo parental autoritario y con sobreexigencia. Normalmente son personas que vienen de familias con un patrón de sobreexigencia marcadísimo, donde no podían manifestar sus opiniones, donde les establecieron reglas muy rígidas y eso hace que creen este estilo de pensamiento. Sí, y claramente lo que yo creo que se mantiene en muchos trastornos, el haber sido expuesto a experiencias traumáticas asociadas a ansiedad, entonces accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas o secuestros, el haber presenciado en su historia de vida algún tipo de estas experiencias pueden hacerlo vulnerable a uno a generar un trastorno obsesivo compulsivo. Yo me adelanté, acá íbamos, John. Ahora les voy a hablar de los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada, eh, el trastorno con agorafobia, sin agorafobia, ataques de pánico. Y digamos que en esta categoría grande que incluye varios subdiagnósticos, podemos encontrar estos factores de vulnerabilidad, esto que puede presenciar la persona y que lo puede acercar a generar un trastorno de ansiedad. Realmente en Colombia lo que más llega a consulta buscando atención psicológica o de psiquiatría son los de ansiedad y los depresivos, ¿sí? Y pues es tan importante que trabajemos en ellos y que los estudiemos muy bien.
que incluso, digamos, para mis estudiantes de Altea, si hay intereses en estos trastornos, hay un montón que investigar, hay un montón de material para profundizar en ellos. Trastornos de ansiedad, para mí, hay ansiedad de emoción y hay ansiedad de trastorno, ¿sí? Nosotros como seres humanos podemos experimentar ansiedad en diferentes momentos de nuestra vida. Ejemplo, el otro viernes tengo que presentar un trabajo y no he tenido casi tiempo para adelantarlo. Eso me puede generar ansiedad, sensaciones físicas de tensión, pensar qué voy a hacer, Dios mío, y si no alcanzo a entregarlo, ¿sí? Que incluso a veces me puede caer en la procrastinación porque la ansiedad como que me puede hacer colapsar, ¿sí? Y eso es válido, es normal, a veces sentir ansiedad es lo esperado. Pero ¿qué pasa cuando esa ansiedad es hacia el futuro? ¿Sí? ¿Qué pasa si esa ansiedad es constante en mi día a día? Se mantiene en diferentes espacios. Es difícil y me cuesta, por otro lado, adaptarme a contextos porque la ansiedad me hace colapsar y es un colapso constante, altera mi sueño, mi alimentación. No puedo afrontar las situaciones de mi día a día porque estoy todo el tiempo pensando en futuro. Ahí es cuando empezamos a hablar de que hay un sufrimiento alto, como les decía, que ahí va parte el tema de conducta psicopatológica. Y dos, aparte de que hay una intensidad de malestar emocional, no hace que yo no me pueda adaptar en mi día a día. ¿Listo? Frente a factores biológicos que nos dice la evidencia que pueden generar un trastorno de ansiedad. Está igualmente que el trastorno obsesivo compulsivo, van a ver similares porque para mí igual siguen siendo una misma familia, una base ansiosa, y es el temperamento ansioso. Claramente el haber tenido en su familia tíos, hermanos, papás, antecedentes de trastornos del estado de ánimo y obviamente con mayor medida ansiedad. Y la evidencia nos dice que hay una zona del tallo cerebral donde está ubicado los núcleos rapé y el locus ceruleus, que están involucradas en el desarrollo y la transmisión de la angustia. Y está súper importante, y el hipocampo y la amígdala pertenecientes al sistema límbico. La amígdala cerebral, que es una estructura que está como en esta parte, es una de las es como el sistema de alerta del cuerpo, la que se active, se tensione, cuide, se despierte, ¿sí? Y se dice que cuando hay trastornos de ansiedad, esta amígdala tiene un funcionamiento muy exacerbado, muy intenso, se enciende muy rápido y muy fácil con cualquier situación. La amígdala es la que nos da como la información de peligro, peligro, peligro. Y las personas con trastornos de ansiedad es como si tuvieran esa amígdala encendida todo el tiempo. Y también se evidencia en el sistema GABA, en el sistema que GABA, que es un neurotransmisor de acción inhibitoria, también tiene una alteración, ¿sí? En su funcionamiento habitual. A nivel de normalmente lo que explica trastornos de ansiedad tiene que ver mucho con la amígdala cerebral, el sistema de alerta de peligro. Factores psicológicos que se han evidenciado que pueden ser predisponentes a que yo genere un trastorno de ansiedad se encuentran las estrategias de afrontamiento asociadas a evitación emocional, la dificultad en tolerar malestar, que esas dos ya las hablamos, un estilo de pensamiento asociado a perfeccionismo, son personas que están muy ancladas al deber ser, es que debería ser así, tengo que hacer, ¿sí? Y distorsiones cognitivas llamadas anticipación cognitiva, que es las distorsiones cognitivas. Cuando nosotros nos paramos a revisar, eh, digamos que hay alteraciones en el procesamiento del pensamiento, ¿sí? Nosotros, digamos que en nuestro día a día, todo el tiempo estamos pensando, maquinando un montón de cosas. Y lo que se empieza a ver es que hay veces que como interpretamos lo que está pasando en nuestro contexto está alterado, ¿sí? No está basado realmente en lo que nos está pasando, sino que a veces viene como de nuestra historia de aprendizaje y eso nos hace ver como las cosas con un color diferente. Ejemplo, si nosotros debemos ver
la realidad tal cual es transparente, las distorsiones, que es como esos errores en el procesamiento, es consideramos a veces la realidad en gris, a veces en negro, como los depresivos, a veces en rojo, azul, y eso hace que identifiquemos lo que está pasando y analicemos nuestra realidad de una manera distorsionada. ¿Qué error de procesamiento de información hay en las personas con trastornos de ansiedad? La anticipación negativa. Y es literalmente ponerse las gafas oscuras hacia el futuro. Entonces, imaginarse siempre que está pasando el peor panorama. Entonces, una anticipación es como, si tengo la exposición dentro de 8, pero eso me va a ir súper mal, yo no puedo, eso yo creo que todo el mundo se va a burlar de mí, me va a temblar la voz, me va a poner mal. Eso es anticipar negativamente. Dicen que las personas con este tipo de interpretaciones obviamente son más proclives a generar trastornos de ansiedad. Están los factores contextuales, que como les decía ahorita, el factor contextual es todo lo que tiene que ver con mi entorno, ¿no? Todo lo que yo puedo observar de mi entorno y todo lo que yo puedo empezar a evaluar de mi día a día. Ay, perdón. De mi entorno que podemos empezar a notar que realmente en las personas con mayor predisposición a generar trastornos de ansiedad vienen de estilo educativo, es como pautas de crianza, así como la manera en que me criaron mis padres, o esas figuras que fueron protectoras para mí. Y digamos que las personas con trastornos de ansiedad se ha visto en las investigaciones que vienen de contextos familiares caracterizados por sobreprotección. Entonces, los papás que resuelven problemas, aquellos papás que no dejan a sus ojos solitos, a sus hijos solitos, que no los dejan de pronto realizar las actividades por sí solos, que no los dejan desenvolverse en diferentes entornos sin ayuda, que es que están muy pendientes de que no se enfermen, de que no les pase nada, ¿sí? Los papás que tal vez también son de temperamento ansioso y quieren tratar de tener todo controladito frente a sus hijos. Crean obviamente que en sus hijos desde muy chiquitos estén con la amígdala encendida y con la sensación de no voy a poder. Si mi papá no está al lado cuidándome, no voy a poder. También se ha visto que a nivel de contexto en la etapa educativa, el haber padecido de bullying, de cualquier tipo de maltrato en el entorno escolar. Y claramente el haber estado expuesto desde muy temprana edad a experiencias traumáticas. Sí, que eso lo veíamos en el anterior también, si recuerdan. Estamos ahora, ya hablamos de esto, para mí esta es la gran familia de los de ansiedad, porque pues en DCM lo dividieron, pero realmente la base de un trastorno obsesivo compulsivo es ansiosa. Ahora vamos a hablar de los trastornos depresivos. No sé si ustedes saben que ya desde el año pasado la depresión ocupa el segundo lugar en el mundo por ser la enfermedad más incapacitante. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que la depresión en la actualidad es una de las mayores causas de consulta en que las personas no pueden desempeñarse en su entorno laboral, familiar, educativo, ¿sí? Que está limitando a las personas, que no las deja funcionar, ¿sí? Por encima de enfermedades físicas, ¿sí? Entonces acá yo también llamo la atención y les pregunto cómo realmente nuestro contexto es como válido frente a ese punto, ¿sí? En nuestro contexto a veces de verdad como que no tenemos en cuenta que existe la ansiedad, la depresión. Si nos dice alguien que está triste, aburrido, vemos cambios en él, lo que muchas veces he escuchado a personas es decirles que tengan voluntad, fuerza de voluntad. ¿Sí? Cuando realmente esto se llama trastorno porque realmente es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, solo que es una enfermedad del sistema nervioso, ¿sí? Y genera cambios físicos, cognitivos, motores, una alteración en todas mis áreas de vida. Y así es tan intensa y tan marcada que es la segunda causa más incapacitante en el mundo. Entonces, me parece que este trastorno es de tenerlo muy presente, de verdad, sí,
llegan a tener intereses investigativos. Es algo que hay una prevalencia altísima en Colombia, ¿sí? Que realmente yo les digo, en mi consultorio particular es lo que más llega. Personas con síntomas depresivos. La depresión tiene varias como subcategorías, sí, está la distimia, está el episodio depresivo, está el trastorno depresivo, están en diferentes intensidades, entonces leve, moderada y alta, con ideación suicida, sin ideación suicida, pero en general, que es un trastorno depresivo. Es una alteración del estado de ánimo mínimo de 2 semanas en las cuales la persona está todo el tiempo con un bajo estado de ánimo o tristeza, que reporta, la verdad, la emoción o la sensación que más siento es tristeza, y salir de esa tristeza es muy difícil, ¿sí? Y bueno, está la emoción tristeza, pero eso también genera algo que se llama anedonia. La anedonia es una pérdida de motivación total, ¿sí? Digamos, yo antes disfrutaba resto entrar a clases de baile y yo ahorita entro y me siento tan cansada, tan abrumada, pues no le encuentro sentido a eso. Eso es la anedonia, la pérdida de motivación, tanto de actividades de la vida diaria, como actividades que antes me generaban mucho bienestar y que ya no disfruto. Entonces está el ánimo triste, la anedonia. Cuando hay depresión, normalmente lo más esperado es que hay alteraciones en patrón de sueño y en patrón de alimentación. Patrón de sueño entendido como, doctora, yo, yo duermo, yo puedo pasar todo el día durmiendo, doctora, y en ese día, todo el día durmiendo, yo, yo prefiero estar así, estar despierta. O doctora, yo puedo pasar días y no duermo, la pensadera no me deja dormir, yo pienso en por qué me pasa esto a mí todo el tiempo, que esto es horrible y eso no me deja dormir. Alteraciones en patrón de alimentación tales como, no doctora, yo no, a mí no me da hambre, o sea, a mí se me olvida que tengo que comer, la verdad, o sea, si como o no como, me da como lo mismo, no, siento que he perdido kilos, la verdad, y no es porque me interese estar flaca o gorda, la verdad es que no me da hambre, o entendido para el otro lado. Doctora, yo me siento tan mal que siento que lo único que puedo hacer que medianamente me entretiene es comer. O lo único que hace es me hace olvidar de toda esta maluquera que tengo es comer. ¿Mm? Y hay alteraciones en el autocuidado, entonces la persona, desde las más cortas, como desde el ya no me quiero maquillar, o pues ya me gustas vestirme como colores oscuros, como ropa ancha, hasta no me quiero ni bañar ni parar de la cama. Lavarme los dientes me cuesta. ¿Mm? Hay pérdida de autocuidado. También hay algo que se llama ideas negativas de mí mismo, de mi entorno y de mi futuro. Entonces, dentro de esas ideas negativas de mí mismo está el yo no voy a ser capaz de nada, yo no puedo con eso, yo siempre he sido mala para todo, ¿sí? Ideas negativas de su entorno. Realmente en mi trabajo todo me sale mal, mi familia ya está aburrida de mí, están cansados de verme así, yo siento que soy un estorbo para ellos. Y el futuro, yo sé que esto se va a mantener así, yo no le encuentro sentido a nada, mi futuro es peor que lo que me está pasando ahorita en el presente, ¿no? Eso es estar deprimido. Y un periodo de 2 semanas en las que ustedes todo el tiempo están pensándose así, sintiéndose así, va incrementando hasta llegar a la ideación suicida. Y es mía, ya no tiene sentido sintiéndome así. ¿Mm? ¿Qué pasa? Hay causas, la evidencia nos muestra que esto no nace de la nada, que esto no es porque la persona le dio por ser así o algo así, sino que lo que nos dice la evidencia, hay causas biológicas, hay causas psicológicas, hay causas en el contexto que te están generando esta sintomatología. Entonces, a nivel biológico, lo que más dice la investigación es que hay una disminución de monoaminas biogénicas como la serotonina. Serotonina tiene una implicación súper alta en los trastornos depresivos. En la noradrenalina y la dopamina, que es la sustancia del placer, ¿sí?
Eso que implica, o uno, que no se está secretando la suficiente sustancia, o dos, en el cerebro hay algo que son los receptores, y puede ser que esos receptores sean mucho más, que estén mucho menos que la sustancia, y también hace que se frene como el tránsito de la sustancia en el cuerpo. Hay factores psicológicos, ¿sí? Que, como les decía, son como de todos esos repertorios o estrategias que tienen o con las que ya cuenta el ser humano, por decirlo así. Frente a factores psicológicos que observamos. Uno, la habitación emocional. ¿Mm? Y piensen en nuestro contexto, todo lo que nos están diciendo todo el tiempo de no sienta, de tiene que estar bien, ese positivismo medio tóxico de todo el tiempo tienes que estar bien, tú puedes, si tienes bienestar o calidad de vida es porque estás feliz todo el tiempo, tienes que alcanzar tu felicidad, está mal estar triste. ¿Y eso que hacen nosotros? Que evitemos las emociones, que no procesemos que realmente a veces la tristeza es normal, que a veces sentir rabia es normal. La habitación emocional como repertorio para afrontar problemas hace mucho daño. Esas personas que dicen, no, pues mejor me quedo callada, pues para qué le digo, ¿sí? O mejor me voy a tomar, ¿cierto? Porque si tomo, pues no siento este malestar que tengo, estoy más tranquilo con la cervecita, con la droga. Esas personas que tienden mucho a evitar afrontar son las más predisponentes a generar alteraciones de estado de ánimo. Y claramente tener presencia de creencias desadaptativas, que está muy asociado a lo que les decía ahorita de las distorsiones. Las creencias es ese patrón, como ese patrón repetitivo de pensamiento en diferentes contextos que me generan, digamos, una creencia puede ser, puedo tener fiel la creencia de abandono, que es una creencia que es full también asociada a la depresión. Y la creencia de abandono es ese pensamiento repetitivo que me dice, tú no eres suficiente para nadie, cualquier persona te va a abandonar en cualquier momento. ¿Sí? Nadie va a estar para ti cuando tú los necesites. Es ese pensamiento. ¿Sí? Y eso que hace que en cierta medida yo evite, que en cierta medida yo ejerza conductas que me sabotean. ¿Sí? Y que termina generando que yo tenga ese tipo de pensamiento tan marcado y que no ayuda a que yo me adapte a mi entorno, alteraciones en el estado de ánimo. Y una que es súper marcada, que es la dificultad en manejo de emociones. Sí, el no tener estrategias adecuadas para regular, expresar, validar mis emociones, me hace muy proclive a generar un trastorno depresivo. ¿Qué se ha evidenciado en el contexto? Uno, la disminución de reforzadores. ¿Qué quiere decir eso? Eso suena muy cognitivo-conductual para los que están por acá y han oído del tema. Una causa o incluso una teoría que explica full cómo se adquiere la depresión es que yo como ser humano perdí esas cosas que eran para mí de bienestar en mi contexto. Ejemplo, un duelo, ¿sí? Perdí mi trabajo y para mí mi trabajo me motivaba todos los días a levantarme temprano. Esa pérdida o esa disminución de ese reforzador me puede generar un episodio depresivo. La pérdida de mi mamá, que era con la que yo hablaba todos los días, nos reíamos de más. ¿Mm? Reforzadores tan básicos como me tocó dejar de ir al gimnasio porque mi trabajo ya no me lo permite por horarios. ¿Mm? Reforzador son todas esas cosas en el contexto que tenemos y que nos generan una respuesta petitiva a nosotros. Y cuando se empiezan a ver dificultades en esos reforzadores, ¡pum! Es una vulnerabilidad súper marcada a generar depresión. ¿Cuál otro tenemos? El antecedente de abuso sexual o de maltrato. Vean ustedes, no saben, yo creo que gran parte de mis consultantes han pasado por alguna de estas dos experiencias. Y aquí te también hago llamado de atención a qué está pasando en nuestro contexto. Bueno, qué está pasando no viene toda la historia. Sí, y uno empieza a ver, no saben cómo rompe la estructura de la personalidad, del daño emocional que hace el haber sido víctima de cualquier maltrato físico, psicológico, económico,
o haber sido víctima de cualquier tipo de violencia sexual. Eso lo rompe a uno, rompe todas las estrategias de afrontamiento que nosotros podemos tener. Y es un factor súper claro de predisponente o causal de depresión. Frente a educación, frente a como pautas de crianza, nos dicen que un estilo educativo ambivalente. El estilo educativo ambivalente hace full referencia a esos papás que un papá es el permisivo y la mamá la autoritaria, o esos ambivalentes en que te permite castigo de manera desordenada sin tener en cuenta lo que haces bien o lo que haces mal, o ambivalente te pego súper duro, pero después te estoy diciendo, ay papito, yo lo amo tan lindo. ¿Mm? Ambivalente se mueve en dos polos, ¿sí? Eso puede generar depresión. Y el insuficiente monitoreo parental, que son los padres ausentes, los padres ejemplo, que se pasa mucho en nuestra actualidad, los padres que por temas económicos se dedican a buscar recursos económicos y sus hijos se crían solos. ¿Sí? Suficiente monitoreo parental, estoy tan enfocada en mi pareja y en cuidar a mi pareja que no estoy pendiente para las necesidades emocionales, afectivas, incluso necesidades físicas de mi hijo. El haber sido víctima de abandono. El abandono para un niño es una experiencia traumática. Rompe, 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 rompe. Pues claramente es una vulnerabilidad súper alta a generar trastornos del estado de ánimo. Listo, hasta hoy voy a terminar con etiología de los trastornos bipolares porque si hacemos como una clasificación, estos compondrían lo que implican trastornos del estado de ánimo. ¿Listo? Estoy dando una pausa ver, para ver, ahí me escuchan mejor, no he leído mal para ver cómo van. Voy a hacer también una pausa en este momento y les voy a compartir de una vez link de asistencia para que porfa mientras me escuchen vayan diligenciándolo. Porfa, y es súper importante que tengan en cuenta si son de curso psicopatología o si son de Altea, para que porfa los registren para yo saber como tal quiénes estuvieron. ¿Listo, chicos? Hola Gina, qué gusto verte por acá. Acá te estoy leyendo. Sé que tú eres de Altea. Qué chévere, esa es la idea, por eso también los quise invitar, porque la idea es que empecemos a acercarnos poquito a poco a psicología clínica. Trastornos bipolares. Igual la idea después es profundizar en cada uno de ellos y en los que ustedes también tengan mayor interés, que ustedes ya me los habían comentado por ahí. En trastornos bipolares que observamos. Uno, que también es una base del estado de ánimo, ¿sí? Dos, en este trastorno si hay una prevalencia biológica súper alta. O sea, una persona normalmente sin antecedentes genéticos o biológicos no genera un trastorno bipolar o a no ser que consuma drogas. Eso sí, ahí sí nada que hacer, ¿sí? Pero en general sí es una enfermedad muy biológica. Bipolar ha sido un término muy mal utilizado en nuestro contexto, ¿sí? Digamos que a veces le dicen bipolar a la persona que siente tristeza, alegría, miedo, ansiedad, en un rato. Y pues realmente acá yo cuestiono mucho y es pues lo normal es sentir muchas emociones, ¿no? Eso no es ser bipolar, es ser humano, ¿no? O sea, el ser humano implica voy a sentir ansiedad, miedo, alegría, satisfacción, orgullo, envidia, celos, porque soy humano. Eso no es igual a que en general, que porque entonces soy humano y siento toda esa experiencia emocional, actúe de una manera que sabotea, ¿no? Una cosa es tener emociones, otra cosa es cómo utilizamos esas emociones. Pero bipolar no es eso, bipolar no es tener emociones, ¿sí? O tener cambios emocionales, no. Bipolaridad se caracteriza principalmente porque es una alteración en el estado de ánimo
pero que imagínense que cada episodio debe durar al menos 6 días, 5 o 6 días, hasta 2 semanas, en el cual las personas pueden presentar dos tipos de episodios principalmente, episodio depresivo y episodio de manía. El depresivo ya ahorita les hablé cómo más o menos es la depresión, es las mismas características, pero hay una adición ahí, es un episodio de manía. El episodio de manía es un periodo de mínimo 5 días hasta 2 semanas, aunque hay personas que pueden durar más si no tienen un acompañamiento. Y es un periodo donde hay un nivel de exaltación altísimo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero eso? Es una persona que en esas 2 semanas está súper acelerada desde su parte conductual, desde sus acciones. Entonces hace 10.000 actividades al mismo tiempo, deja de dormir. El insomnio es un síntoma súper claro, pero es de verdad como que la persona te dice, es que no tengo necesidad de dormir, me siento tan activa, tan despierta, con tanta energía, que no tengo que dormir. Puedo utilizar esa energía para hacer 10.000 cosas, ¿sí? Hay una exaltación emocional, pero más asociada a un nivel de felicidad, pues euforia, ¿sí? O irritabilidad marcada o ansiedad marcada, intensa y constante en esas 2 semanas, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa intensidad tan alta en 2 semanas constante? Que puede generar conductas de riesgo en la persona. Conductas de riesgo tales como imagínense el cuadro. Si no tengo sueño, no tengo necesidad de dormir, me siento tan activa, pues me puedo salir a trotar a medianoche a la calle, y no me importa, no me dio consecuencias porque es que estoy feliz, estoy muy contenta, tengo tanta energía, tantas cosas que puedo hacer. ¿Qué puede pasar? Se pone en riesgo la persona. Situaciones de riesgo de tipo sexual, ¿sí? Puede que una persona en medio de manía se intensifique su libido, ¿sí? Y puede llegar a no ser consciente de tener relaciones sexuales hasta con personas que no le interesan. Y ponerse en riesgo también. Y hay algo que se llama la ideas de grandeza, que es muy característico del episodio de manía. Y la idea de grandeza hace referencia a esos pensamientos de soy genial, pero constantes, ¿no? Y intensos. Como soy genial, soy espectacular, nada malo me va a pasar, la vida es hermosa, yo soy un ser superior, Dios me está hablando, ¿sí? Como ideas mucho más salidas de la realidad de grandeza. Una persona en manía también tiene a tener algo, es que empieza a hablar muy rápido, pero muy, ¿sí? Y muy rápido, es como que empieza a hablarte de una idea y termina en otra y brinca otro tema y no tiene un hilo conductor, eso se llama taquilalia, y es que hablan muy rápido, sin hilo conductor, presentan fuga de ideas, se altera la atención, la concentración, la capacidad de memorizar, porque están muy aceleradas, ¿sí? Pueden tender a regalar su ropa, a endeudarse, porque en ese momento no miden consecuencias a largo plazo. Y pueden terminar, si no se le da manejo a tiempo, en síntomas psicóticos, si es que empiecen a alucinar o a tener delirios. ¿Qué pasa con esto? Las personas, para que las diagnostiquen con un trastorno bipolar es porque al menos en su vida ya presentaron un episodio de manía y un episodio depresivo en diferentes momentos, ¿sí? Si yo ya tengo un trastorno bipolar, normalmente yo seguramente tenía con una predisposición biológica o fui consumí drogas o alcohol por un tiempo prolongado. Entonces, ¿qué hay a nivel biológico como causas? Alteración en los sistemas de neurotransmisión como noradrenalina, serotonina, dopamina y acetilcolina. Normalmente esto no es tanto de déficit, sino de que generan mucho más de esos neurotransmisores. Están como enloquecidos los neurotransmisores. Por herencia genética, lo que les decía, un trastorno bipolar, hay una predisposición biológica muy alta, antecedentes de enfermedades mentales como esquizofrenia o bipolaridad. Y, ay, no sé qué dice. Espérenme, ay, que encendí algo. Estamos acá en la UNAD trabajando, renovándonos con el tema de
de Teams, ahora solo podemos programar por Teams y no, estoy en aprendizaje todavía de Teams. Bueno, les iba en herencia, antecedente, enfermedades, principalmente de bipolaridad y esquizofrenia. Y de verdad, o sea, para personas, ustedes no saben la predisposición tan alta, o sea, el cambio que genera el consumo de alcohol o de cualquier tipo de sustancia psicoactiva en el cerebro. O sea, eso es como una bombita que te empieza a estimular la dopamina, la serotonina y empieza a que no se generen de una manera natural. Y eso puede generar enfermedad mental y enfermedad crónica, porque esto no se los dije. La bipolaridad es una enfermedad que una vez te la diagnostican, es una enfermedad que te va a acompañar toda la vida, ¿sí? Y que vas a ser vulnerable a generar episodio de manía o depresivo en cualquier momento. Y por cosas intensas o por cosas de difícil manejo que pueden ser no tan graves, pero que la persona puede detonarse. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta, porque es una enfermedad que puede dañarle mucho el funcionamiento a uno, porque es salirse de la realidad por épocas de la vida donde no vas a poder trabajar, estudiar, demás. Y donde si no buscamos ayuda, pues el impacto va a ser altísimo. Normalmente estas son las causas importantes. Normalmente estas dos son acompañadas de las biológicas. ¿A qué me refiero? Debe haber causa biológica y de segundas uno puede ver psicológicas y contextuales que pueden ir de la manita de la biológica. A nivel psicológico, hay una dificultad en manejo de emociones, ¿sí? Claramente la persona bipolar presenta una alta intensificación emocional y esto genera que no genere los recursos para el manejo de emociones. Y a nivel de contexto, él ha sido expuesto a eventos traumáticos, claramente, y cambios significativos o muy estresantes en la vida. Cambié de ciudad, cambié de padres, de cuidadores, ¿sí? Esas situaciones como que pueden generar tanta activación emocional que puede generar eh, como mayor vulnerabilidad a generarlos. Por hoy voy a dejar hasta aquí porque la idea de nuestro encuentro es de una horita, ir programándolos así, pero claramente la idea es abordar más temas y resolviendo dudas frente a lo que estamos hablando. En este momento voy a dejar de compartir pantalla y voy a leer un poquito. Por favor, no olviden registrar su asistencia, chicos, es súper importante. Y, bueno. Chan. Sí, Gina. Gina nos está preguntando, les voy a leer la pregunta de Gina para aclararla y también si ustedes tienen alguna duda, me cuentan. ¿Cuáles son las manifestaciones de conducta cognitivo y emocional para saber si hay alguna patología o trastorno emocional? Ejemplo, que no se pueda establecer hábitos ni comportamientos saludables como dormir bien, falta de apetito. ¿Esos son síntomas o a qué apunta eso? Sí, piensa que cuando yo les hablo de manifestaciones emocionales, cognitivas y motoras, son los síntomas, ¿sí? Literalmente esos cambios en el comportamiento de la persona que pueden generar unas respuestas o unos cambios, no, un deterioro en su funcionamiento habitual. Pueden ser por déficit o por lo contrario, porque se empieza a intensificar la presentación de esas reacciones emocionales, de esos pensamientos o de esas conductas. Hábitos súper valiosos. Patrón de sueño es súper importante, o sea, digo, como siempre que hay una enfermedad mental, el patrón de sueño se altera o que aumenta o disminuye o se extingue. Patrón de alimentación, igualmente. Actividades de autocuidado, entonces, actividades que yo antes disfrutaba y las dejo de hacer y las extingo de mi día a día, ¿sí? Empiezo a alejarme de mis diferentes áreas de vida, mi funcionamiento a nivel laboral cambia, mi funcionamiento a nivel de pareja cambia, pierdo el líbido, deseo sexual, ¿sí? O depende, digamos, de una manía se aumenta, pero normalmente es más trastorno a pérdida.
se altera mi funcionamiento familiar, empiezo a tener cambios emocionales que no son esperados en mí, empiezo a sentir todo mucho más intensamente. Y es súper importante que sepan que cuando uno tiene alguna alteración, siempre hay una percepción de sufrimiento, por un lado, y hay un deterioro en mi vida. Sí, si yo empiezo a ver como que yo ya no estoy funcionando bien a nivel familiar, a nivel social, en mi entorno laboral, educativo, es, venga, algo no está pasando, si yo no estoy cumpliendo mis objetivos en esas áreas, si no tengo esa sensación de bienestar en esas áreas, es porque realmente algo está pasando y hay que ponerle atención. Listo. Hay algo que ahorita si quieren se les comparto, que son las habilidades. Ah, bueno, ejemplo. Las habilidades cuida, que es empezar a tener repertorios de comportamiento asociados a cuidado. Entonces, estructurar hábitos de sueño, estructurar hábitos de alimentación, ir a controles médicos, porque igual desde nosotros somos un sistema y como sistema también tenemos que controlar que físicamente estemos bien. Entonces, ¿qué tanto vamos a controles médicos, a que nos hagan exámenes de todo para ver si nuestro cuerpo está funcionando de una manera adecuada? ¿Sí? Sí, claro, ahorita les comparto el material, igual esto va a quedar grabado y les comparto la grabación. Importante empezar a trabajar mucho en expresión emocional, sí, porque pues ahorita yo les doy planes, o sea, como orientaciones generales, pero esto tiene mucho más de fondo y también se debe asociar a la historia de vida de la persona, ¿no? Pero lo que yo he visto a nivel Colombia, nuestra expresión y regulación emocional es nula, antes es castigada. Entonces empezar a trabajar en repertorios, que eso lo podemos hablar en el texto del tercer CIPAS, de regulación emocional. ¿Qué estrategias tengo yo para expresar lo que siento, para regular lo que siento, para ser consciente de lo que siento, porque a veces ni soy consciente de lo que siento? ¿Listo? Pues la idea, sí, em, digamos que eso que tú me cuentas a nivel personal, Gina, eso lo podemos hablar de a poquitos en otros espacios, porque también tiene que ser mucho asociado a tu historia de vida y te puedo asegurar que debe tener un tema de fondo emocional, o sea, dificultad para tolerar incomodidad, dificultad para tolerar el malestar, ¿sí? A veces esa dificultad en que yo no tolero la incomodidad, yo no puedo tolerar el malestar es lo que me hace abandonar. Entonces hay que empezar a hacer ejercicios de tolerancia al malestar. Por ahí te doy esa pistica, pero después cuando hablemos de regulación emocional lo podemos abordar. Eh, ¿Hay alguna otra duda, algún otro como de pronto comentario que me quieran hacer de cierre? Chicos, yo igual les voy a compartir este espacio. La idea es que vayamos acercándonos a qué intereses investigativos tienen ustedes, a que también entiendan muchísimo la base del modelo biopsicosocial. El próximo encuentro lo tengo planteado para dentro de 15 días. La idea es que lo voy a plantear para los días viernes. Pero la idea por ahora es dentro de 15 días. Igual yo les voy a enviar la invitación la otra semana para que la tengan con tiempito y puedan programarse. La verdad, un gusto verles por acá. Se está manejando, aprendiendo a manejar Teams. Y ya. Listo, ahorita se las envío, claro que sí. Y quedamos presentes para encontrarnos aproximadamente en 15 días, chicos. Es el trastorno bipolar, Catherine. Sí, ese que tú nombras de que tiene relaciones con personas que no quiere, es el trastorno bipolar. Digamos que lo que te decía de consumo de sustancias o de alcohol es relacionado a que puede ser una causa que me puede generar el episodio. No que yo cuando consumo alcohol, digamos, tenga relaciones, no, sino que, digamos, tengo un consumo de alcohol por cierto tiempo, de drogas, se empieza a generar una alteración en mi sistema de serotonina, dopamina, se empieza a alterar el funcionamiento de mi cerebro y tengo periodos de 2 semanas en los que me puedo sentir muy, se llama manía, en los que me puedo sentir muy acelerada, exaltada todo el tiempo, se disminuye mi necesidad de dormir, no me siento agotada, puedo sentirme como con esa sensación de grandeza, de poder hacer muchas cosas, de nada me detiene.
Y eso puede impulsar a generar conductas de riesgo. Ok, acerca de la ansiedad, Marla, esa la vamos a abordar en el último, sí, pues en el tercer encuentro. A través de regulación emocional les puedo hablar full de alteraciones en el estado de ánimo. Porque sí, sí lo podemos abordar. Los estoy leyendo. Sí. Qué bueno. Y la idea es que empecemos a acercarnos más. Obviamente acá les hice un preámbulo, pero después sí podemos profundizar en temas específicos y eso es súper importante. En 15 días más o menos va a ser el siguiente encuentro, entonces los voy a estar asesorando. Cualquier cosa que necesiten, estaré súper atento. Bueno, porfa, les voy a enviar nuevamente el registro de asistencia para que porfa no olviden llenarlo. Y ahorita me comprometo a enviarles la grabación. Me toca descargarla y hacer como el proceso, pero sí se las voy a compartir. Bueno, chicos, ya los que no tengan dudas pueden ir saliendo. Tengo a estar acá apagando la cámara y voy a dejar acá un momentico como abierta la sesión mientras se terminan de inscribir. Bueno, un gusto verlos. Chao, chicos. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Lo que me escribiste, sí, voy a mirar eso. ¿Sí? Sí, pero primero hazme todo lo que, o sea, termina todo lo que ya tienes el documento armado, el documento de deberes, y de sí, ahí te escucho, sí. ¿Y cuánto te falta?
Sí, 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 sí. Dale. Pero acá es como yo ya se lo llevo todos. Esto, entonces, la cosa pero ¿por qué va a pasar? No, sí, que tú sacas que después de la sí se puede abrir, pero no para 6. A mí se llega a las 4. Que te pueden abrir. Ah, la que tiene una visita. Este es como un puerto, la otra es como una puerta. Que no quería abrir. Sí, un director. Sí se puede abrir. Sí se puede abrir.
Fíjese cuánto.
Sí. Sí,